En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues hoy por hoy, de diferentes formas y en diferentes medios de comunicación, retiros, congresos, reuniones, proyectos diocesanos de todo tipo, tal pareciera, imagínense, con la cantidad y la calidad de los medios de comunicación que hay en la actualidad, debiera resultar claro que el conocimiento de Dios, de su voluntad, fuera mayor. Pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Por ejemplo, en los últimos 2 años y medio hemos perdido 25 millones de católicos. 25 millones de católicos que han dejado la iglesia. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que sucede? No es obvio que no es falta de comunicación ni de conocimiento. O sea, a estas alturas nadie puede decir que no tiene lo que necesita. ¿Sí? Entonces, por eso en el Evangelio el Señor nos pide que nos comparemos con los árboles, o que nos veamos a nosotros mismos como árboles plantados en la viña del Señor, la viña de la iglesia. Y dice que los árboles sanos dan frutos buenos y que los árboles malos los dan malos. Y en la epístola, San Pablo dice, pues antes la consecuencia de lo que hacían era la muerte. Y hoy la consecuencia de lo que hacen debería de ser su santificación. ¿Sí? Y aquí es donde tenemos una pequeña dificultad, porque cuando se trata de acoger, de recibir lo que Dios nos da, que es mucho, todos los días, sacrificio de la misa, la gracia que recibimos a través de los sacramentos de la confesión, la gracia que recibimos de la oración, todas estas cosas son muchas. Cuando se trata de ir a buscar lo que necesitamos, casi siempre lo obtenemos, porque Dios está para eso, para darnos. Y Él quiere que nos salvemos. Si Dios nos da lo que necesitamos, nosotros siempre estamos, o hemos de estar siempre dispuestos a recibirlo. La cuestión aquí es que Él siempre está cuidando de nosotros. No ha habido ocasión, día de nuestra vida en el que Dios no haya cuidado de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que sucede con nosotros? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? ¿Por qué tantos católicos dejan la iglesia? Pues el problema fundamental es no querer ver, no querer hacer la voluntad de Dios, no querer cumplir con la voluntad de Dios. Ustedes pueden verlo en sus propias vidas, ¿verdad? ¿Sí? Especialmente en esta cultura o en este país en el que vivimos, que tal pareciera que tenemos la libertad para elegir, para discriminar, para separar y escoger solo lo que nos gusta. ¿Cuántas veces no habremos nosotros escuchado esto de que ¿por qué me han de pasar estas cosas a mí? ¿Sí? Incluso escuchamos que si Dios es tan bueno, o si nos quiere tanto, ¿por qué no hace
esta cosa? ¿Por qué permite esta cosa? Porque Dios sabe exactamente lo que necesitamos. ¿Sí? El problema es que no vemos su voluntad. Ya el camino que lleva al fruto de la gracia, que es la santificación, el camino que lleva a la salvación, al reino de los cielos, está marcado por su voluntad. Ya conocemos los mandamientos, conocemos y sabemos cuáles son nuestros deberes de Estado de cada quien en el lugar donde vive, y sabemos las formas en que Dios nos ayuda a través de los sacramentos y a través de la oración. Donde tenemos dificultad es en no ver la voluntad de Dios. Porque cuando ustedes saben que cuando las cosas están bien o parecen bien, pues nosotros pensamos, esto ha de ser voluntad de Dios porque es bueno, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, las circunstancias que rodean nuestra vida, que forman nuestra vida, todas han sido creadas, ordenadas o permitidas por la voluntad de Dios para nuestra santificación. Imagínense, con todas las cosas que les han pasado a ustedes, no haber aprendido todavía a estas alturas de la vida, no haber aprendido a ver la voluntad de Dios. La fe se nos va, la perdemos, nos desanimamos cuando en la vida no suceden las cosas como a nosotros nos gustan. Cuando en realidad las circunstancias, los acontecimientos y las personas que rodean nuestra vida son voluntad de Dios. Están hechas, creadas, ordenadas específicamente para nosotros, para nadie más. Sin embargo, en todo lo que a ustedes les sucede, ustedes no ven ninguna de estas cosas conectadas con la voluntad de Dios. O sea, todo lo que les pasa, los accidentes, las dificultades, las enfermedades, las vemos como hechos separados, creados por alguien más, que no deberían de estarnos sucediendo a nosotros. Y ese es el problema. Ese es nuestro problema. ¿Sí? Entonces, el árbol bueno, dice el Evangelio, se conoce por sus frutos. ¿Y cuál es el fruto principal? El cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. El acoger, el ver, el abrazar, el recibir la voluntad de Dios en todo. Entonces, nadie de nosotros puede decir de ninguna manera y quejarnos, pues sería un agravio, una ingratitud. ¿Sí? Quejarnos de lo que nos ha pasado o de lo que los demás no nos han dado y que nos deben, es ingratitud. Porque a ustedes, a cada uno de ustedes sin excepción, les ha pasado y les pasará todo y solo lo que Dios quiere y necesita que les pase. Eso es así. Eso es así. Entonces, ¿para qué gastar tanta energía, tiempo, esfuerzo? ¿Para qué desaprovechar tantos acontecimientos que nos pasan? Porque no vemos la voluntad de Dios allí. Lo único, imagínense, si todo lo que hace la diócesis, todos los retiros, los congresos, solamente nos ayudaran a ver cuál es la voluntad de Dios, con eso sería suficiente. Porque eso es lo único que necesitamos ver. ¿Dónde está la voluntad de Dios para cumplirla, para quererla, para que Dios sea agradado, ¿verdad?, por nosotros?
Entonces, dice Santa Teresa de Jesús, la vida cristiana no consiste en arrobamientos, en sentimientos, en fervor, en visiones, en alocuciones, en lo que ustedes quieran. La vida cristiana consiste simplemente en que mi voluntad y la de Dios sean una sola cosa. Una sola cosa. Y eso es lo que en la mayoría de los casos nosotros no vemos. Entonces, el trato con el Señor en la Eucaristía, en la oración, el cumplimiento fiel de nuestros deberes, de los mandamientos de Dios, debe ser unido junto con el vivir, con el acoger cada pequeño acontecimiento que nos pasa y ver allí la voluntad amorosa de Dios que busca el bien, nuestro bien y nuestra salvación de nuestras almas. Eso es lo único que necesitamos. ¿Sí? Entonces, no puede ser, porque fíjense, es un engaño, una falacia de la cultura de consumo, de confort y de placer en la que vivimos, el que separemos nuestros gustos, nuestras preferencias, los separemos de lo que es la voluntad de Dios. ¿A qué le llamamos nosotros éxito en este país? Pues el tener cualquier cosa, pero hay que tenerlo, ¿verdad? Que las cosas salen como a nosotros nos gusta. ¿Sí? Ustedes saben que este país es netamente protestante, y para un protestante, para considerarse bendecido, pues tiene que salirle todo bien. Y ese es el peor engaño del enemigo de nuestras almas. En nuestra vida pasa todo y solo lo que Dios ordena y permite para el bien de nuestras almas. Él no se fija en la comodidad, en nuestro bienestar material, en nuestra salud, no se fija en nuestros gustos. Él ve primero la salud del alma y lo que el alma necesita. Entonces, sería bueno que hoy en nuestra oración nosotros nos examináramos y pensáramos cómo es mi relación con los acontecimientos de la vida, de qué forma o con qué actitud los recibo, cómo los acojo y los agradezco. ¿Sí? A veces tenemos la tentación de pensar que ahorita las cosas no están bien, pero en un futuro van a estar bien. Futuro que nunca llega, porque el futuro no es nuestro ni nos pertenece. Lo único que Dios nos da, y en ello viene su presencia y su gracia, es los acontecimientos de la vida ordinaria de todos los días. Entonces, seamos un poquito más generosos, más abiertos, más sensibles a la presencia de Dios en la vida ordinaria, normal, de todos los días, sin jamás ni siquiera pretender exigirle a Dios que muestre o permita cosas extraordinarias para que nosotros seamos mejores. Él sabe bien que a nosotros no nos conviene. ¿Sí? Entonces, pidámosle a Dios la gracia, la fortaleza para saber ver su presencia, su acción en la vida común que cada uno de nosotros tiene y vive en cada uno de nuestros acontecimientos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.